Ábrese o solemne acto académico de investidura como doutores honoris causa dos profesores José Luis Aranguren, Edmond Malinvaux e Alonso Zamora Vicente.
Doctor Magnifique Rectum Audias. Honoris Pectus, Titulum Doctores Universitatis Domino José Luis Aranguren, Merita Eius, Magister et Opera pro eo docuntu. Honoris causa ob amicitiam meritaque candidati quoth petis habeat. Do veniam. Excelentísimo señor rector, excelentísimos señores y señoras, queridos colegas míos, muchos de ustedes, y todos los amigos, muchísimas gracias por este acto que es para mí una gran ilusión. Yo, en definitiva, tengo el honor de ser nombrado profesor honoris causa de esta ilustre universidad, donde tantas veces he sido visitante y donde volveré a serlo el próximo mes durante el curso de verano. En tanto que catedrático jubilado y profesor emérito de ética, me ha parecido adecuado que mi discurso verse sobre tal materia, y así lo he titulado Moral y Sociedad. Moral desde el punto de vista filosófico, lo que no obsta de ningún modo a que la moral se considere también, e incluso antes, desde el punto de vista religioso. Pero ello no es mi tema hoy aquí, aunque ciertamente sea más acceder a la práctica de una moral civil sobre una base religiosa que sobre la laicidad. Empezaré por hacer notar que en el lenguaje filosófico exclusivamente solemos hacer la distinción entre ética, como referida a la teoría, y moral, en tanto que ejercida como praxis. Es una pura convención, si se quiere considerar, pero útil desde el punto de vista de la enseñanza. Útil, puesto que en el límite es desgraciadamente posible ser un buen profesor y fuera de la cátedra una mala persona. La filosofía, en tanto que metafísica, está pasando por una cierta crisis, por estar muy condicionada por la ciencia. Pero la ética, como teoría, no así en tanto que praxis, está muy en boga. Y como ustedes saben muy bien, también entre las mujeres tenemos ilustres profesoras. Desde el punto de vista tanto ético como moral, es menester hacer la distinción, como yo aprendí de mi gran maestro, Javier Zubiri, entre la moral como contenido y la moral como estructura. Es decir, lo que yo denomino talante, en el lenguaje deportivo hoy tan de moda, baja o alta moral, y en el lenguaje corriente se habla con referencia al primero de un buen hombre, que no es lo mismo que un hombre bueno. E incluso, más rotundamente, se habla de un pobre hombre. Un pobre hombre no es un hombre malo, pero tampoco es un hombre bueno. Pero entremos ya en nuestro tema. La moral puede ser considerada como individual y como moral social. La primera está bien representada por el imperativo categórico de Kant. Y
expresiones corrientes como no quieras para los demás lo que no quieres para ti, o ama a tu prójimo como a ti mismo, son también expresiones rotundas de lo mismo. La segunda moral social, la moral social es eminentemente ética de la comunicación. Yo mismo he distinguido entre diálogo intrasubjetivo, que es individual, hablar con uno mismo, y diálogo intersubjetivo, que es social. Habermas ha hablado de la situación ideal de diálogo como fecunda creación de fecunda comunicación, a la que Rorty y en general la llamada posmodernidad le han opuesto la situación real de diálogo. Mi antiguo discípulo y hoy gran filósofo Javier Muguerza ha preconizado un diálogo en discurso, pero no necesariamente consenso. Y muchos estaríamos de acuerdo en una democracia ética o democracia como moral, representada, sí, sobre todo participativa. Y ahora hablemos, para terminar, de los valores morales y también de los no morales predominantes en otros tiempos y en el nuestro. Nos referimos a la moral como estructura o modo de ser que en principio parece dado. Pero aunque lo sea, puede modificarse y llegar a ser de otro modo. Y en ello justamente consiste el ethos, el hacerse. La generosidad es ciertamente positiva frente al egoísmo y la avaricia. Pero reparemos en la mucho menor práctica actual de esta última, la avaricia. Pecado capital en otro tiempo. Hoy ha sido sustituida por el consumismo. La gente aspira a enriquecerse, sí, pero no para guardar el dinero, sino para consumirlo en el cultivo de la propia imagen o apariencia, neohedonismo, neoepicureísmo. Y en cuanto a la pobreza, podría seguir siendo una virtud religiosa, pero la moral civil lo es de los valores económicos, de la producción de riqueza. Otro tanto ocurre con el ocio y el trabajo. En la antigüedad, el trabajo no era una virtud, sino la condenación, trepalitum. En principio significaba tormento. La virtud era su contrario, el ocio como dedicación a la contemplación filosófica o religiosa. Después, el ocio fue infravalorado como ociosidad, sustituida modernamente por la diversión. Los valores económicos no solamente subsisten, sino que se ponen a la cabeza de todos los demás, pero como ya he dicho, no para su conservación, sino para su derroche. Continuación en el enriquecimiento para gastar más, y así sucesivamente. Y en fin, asistimos a una tremenda decadencia de los valores políticos que son los sociales por antonomasia. Política procede etimológicamente de polis, ciudad, nación. Quienes se dedican a la política lo hacen en su mayoría a través de la corrupción para ese enriquecimiento al que ya nos hemos referido. Y los llamados intelectuales, neologismo que surgió en Francia con el Affaire Dreyfus y en España con la denominada Semana Trágica de Barcelona, no cuentan o contamos ya poco como tales. Y por ello siempre repito que han de ser sustituidos por lo que yo denomino el intelectual colectivo, sustitutivo no solo de los casi todos silenciosos intelectuales, sino a la larga, espero, también de los de hoy, por desgracia, partidos políticos. Así es como yo veo las cosas. Mal en el presente, pero esperanzado, como buen profesor de ética, en cuanto al futuro, sobre todo con la formación que dota a los jóvenes de una formación como esta de Santiago de Compostela. Muchas gracias.
Todo venia. Magnífico, señor rector, dignísimas autoridades académicas y no académicas, profesores, alumnos, señoras y señores. Hay algo de paradójico en el cometido que me cabe la inmensa satisfacción de llevar a cabo en esta mañana, apadrinando, o mejor, amadrinando, al profesor Aranguren, porque él, precisamente, ha sido quien ha apadrinado con una generosidad singular a cuantos hemos recabado su ayuda y su magisterio, que somos realmente multitud. De Aranguren se ha dicho tanto y queda tanto por decir, y el tiempo que se me ha asignado es tan escaso que no puedo hacer otra cosa más que limitarme a resaltar algunos aspectos que desde mi posición le hacen sobradamente merecedor de este doctorado honoris causa otorgado por la Universidad de Compostela. Desde el mundo de la academia habría que resaltar, tal vez, su paso por la filosofía moral, marcando realmente una época. Aranguren es, sin duda, el mejor filósofo de la moral y de la ética, no solo del siglo XX, sino el mejor filósofo español de la ética de todos los siglos. Podría decirse que Aranguren hace historia en un doble sentido. Su libro Ética de 1958 marca el comienzo de la estructuración y sistematización de una ética que va haciéndose cada vez más filosófica, más densa, dejando a un lado el lastre de los enfoques tradicionales para convertirse en una disciplina abierta al debate y a las influencias provenientes de todas las tendencias filosóficas importantes de la época. Podría decirse, pues, sin exagerar, que con Aranguren no solo nace la ética española en sentido estricto, sino que a la vez se consolida como una materia académicamente y vitalmente importante en cuanto abierta a la sociedad. Aranguren ofreció y ofrece a este país una ética como disciplina académico-filosófica elaborada con rigor, originalidad y profundidad, al tiempo que nos obsequia con una moral progresista, emancipadora, que mira a la izquierda como actividad intelectual, ofreciéndose él a sí mismo como ejemplo viviente de quien tiene la osadía de ser coherente con sus propios compromisos personales. Por eso, aunque muy brevemente, quisiera hacer hincapié en que Aranguren, maestro de cuantos nos dedicamos a la ética en este país, es una personalidad realmente excepcional y difícilmente repetible, tanto desde la perspectiva académica cuanto desde la de su cometido como intelectual y moralista, así como desde el ángulo humano. Pero antes de dedicarme a este breve bosquejo de la triple excepcionalidad del maestro Aranguren, quisiera señalar de pasada algunos datos significativos que hacen extremadamente pertinente que sea precisamente la Universidad de Santiago de Compostela, decana de las universidades de Galicia, la que le acoja entre sus más prestigiosos doctores. El profesor Aranguren colaboró con la Universidad de Santiago de Compostela siempre que fue requerido con una generosidad ilimitada. Además de ser miembro del Consejo Asesor de la revista Ágora, publicada por la sección de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de esta universidad, ha participado en numerosos debates, conferencias, ciclos, presentación de libros de docentes compostelanos, al tiempo que recorrió la práctica totalidad de las escuelas universitarias de formación de profesorado de EGB de Galicia, animando a sus directores y profesores a tomarse muy en serio la educación moral. Aranguren fue un hombre no solo fiel a la tradición orteguiana y zubiriana, sino que llevó a cabo la apertura de la filosofía moral española a las tres grandes corrientes que en la mitad de este siglo predominaban en Europa: la fenomenología, el marxismo y la filosofía analítica. Prácticamente todo el mundo sabe
que el profesor Aranguren fue el introductor en España del libro de Toulmin, miembro de la corriente analítica de la ética, titulado en castellano El puesto de la razón en la ética. Pero pocos saben que un libro tan técnico y en principio tan difícil, aunque sumamente interesante, como The Language of Morals de Gea, figuraba entre los textos comentados en sus clases. En su pequeño gran libro Propuestas éticas se nos muestra como filósofo totalmente contemporáneo, preocupado por las grandes cuestiones que se plantearon en este siglo, en torno a la racionalidad y o emotividad de la ética. Como él matiza con mucha sutileza y precisión, si bien, dice él, el discurso moral no necesita ser siempre puro razonamiento, sí, en cambio, necesita ser siempre razonamiento. Por otra parte, Aranguren le enmendó debidamente la plana a Kant, atacando su concepto rigorista de la ética que intentó superar el profesor Aranguren, como puede verse en su trabajo titulado Filosofías racionalistas, filosofías no éticas y Kant. Allí, entre la ratio y el pathos descarnados y enfrentados, el nous integrador pone a salvo en su obra lo sensible y lo racional. Si he comenzado por mencionar la aportación filosófica del profesor Aranguren, ha sido intencionadamente, porque se le suele ver merodeando, lo que no es poco, como un Sócrates contemporáneo por las plazas públicas, inquiriendo e invitando a la crítica y a la reflexión. Y si bien esta es una faceta importantísima del profesor Aranguren, ella sola nos daría una imagen inacabada. Nos lo presentaría incluso casi como un puro sofista, si no advirtiéramos que el pensamiento y el talante que intenta divulgar, y a fe que lo hace con total acierto, es producto de una reflexión muy seria sobre las grandes aportaciones a la filosofía moral de todos los tiempos. En cuanto intelectual y moralista, es conveniente resaltar la generosidad del profesor Aranguren, que no quiso permanecer cómodamente en las alturas de la torre de marfil de la producción filosófica, sino que modestamente se vino a descender a la caverna, de acuerdo con el mito platónico. El profesor Aranguren ha llevado la buena nueva de que somos seres libres, con capacidad de autodeterminación y posibilidades de mejorar la sociedad por toda la geografía de España. En Galicia, en particular, solía acudir como los pájaros en primavera a una cita amorosa con los alumnos de la universidad y del instituto. Mi buen amigo Ubaldo Rueda, director del Instituto Rosalía de Castro, fue responsable e impulsor de ciclos que organizamos conjuntamente entre la Cátedra de Ética de esta universidad y el Instituto Rosalía de Castro. En ocasiones como aquellas, que afortunadamente para todos fueron muchas, el director del Rosalía solía afirmar algo así como: con la venida de la primavera ha llegado también el profesor Aranguren. En esta primavera de 1995 no podía ser menos. En ella se cumplen 40 años de su acceso a la Cátedra de Ética y Sociología de la Universidad Complutense, a la que llegó, como llegó a la filosofía y a la ética, como por azar. A causa de unas providenciales fiebres tifoideas, no pudo matricularse en el primer curso de ingeniero de caminos, carrera a la que le abocaba su entorno, y fue el reposo obligado y su estancia en Francia, donde se percató de su amor por las humanidades, lo que le llevó a conseguir el permiso familiar para iniciar los estudios de Derecho, desde donde pasaría a los de Filosofía, en donde había de destacar como excepcional alumno y excepcional maestro. También en este año 1995 se cumple otro aniversario no tan feliz, pero de consecuencias, de acuerdo con Aranguren, muy satisfactorias. En 1965 era expulsado Aranguren de la universidad simplemente por atreverse a ser libre y solidario. Pero esto, tal como él lo narra en parte de sus escasas memorias, tuvo su compensación, renovando su juventud interior, de modo que en un alarde de ironía muy sutil, Aranguren dice tener una deuda con el franquismo que lo arrojó al Nuevo Mundo, donde había de estrenar una mocedad también nueva. Aranguren no ha predicado nunca la rebeldía por la rebeldía, ni ha saludado con alegría, a los rebeldes sin causa. Como afirma en Propuestas Morales, la moralidad no consiste en rechazar todo código o construir uno arbitrariamente a nuestro capricho,
sino en poseer el valor moral e intelectual suficiente para someter a crítica y revisar no solo los artículos de nuestro código moral, sino los principios en que se inspiran. De ahí la importancia del moralista que todo filósofo de la moral lleva dentro y al que compete, de acuerdo con Aranguren, alumbrar nuestros problemas de existencia, tanto personal como colectiva, sugiriendo nuevos modos de ser y vivir y ejercer la tarea menos brillante, menos creadora, pero sobre todo, en determinados momentos, no menos necesaria de recordar el deber y de decir no a la injusticia. Como ser humano, por último, José Luis Aranguren es una persona asimismo sumamente excepcional. Laín Entralgo lo caracterizó como dotado de sutileza, independencia, ironía y bondad. Yo añadiría su asequibilidad, su cordialidad, su extrema sencillez, su sentido alegre de la austeridad y aquella otra faceta que lo hace para mí especialmente humano, de buscar por encima de todo la amistad y el cariño de quienes lo rodean. Lo reconozco, confiesa impúdicamente. Si otros apetecen el poder político o económico, los títulos y los honores, la fama, la reputación, la gloria, yo, sobre todas las cosas, ser amado, ser infinitamente amado. Nacido un 9 de junio de 1909, Aranguren lleva sobre sus frágiles espaldas mucha juventud calurosa, mucho amor que ha ido entregando a los marginados, a los indefensos, a los tratados injustamente, a las causas morales, filosóficas y a la filosofía misma. Este amor, esta sabiduría, esta cordialidad le han deparado no solo los más merecidos honores, sino por encima o por debajo de ellos el amor que nace de la gratitud más profunda de los que tenemos la dicha de ser sus conciudadanos. Este amor que expresamos jubilosamente este día de primavera de 1995, en el que, como en otras tantas primaveras, Aranguren ha venido a Santiago, trayéndonos el aire fresco de quien ha servido y sirve a la causa de la moralización de la vida pública en su sentido más profundo. Muchas gracias, maestro Aranguren, porque la lección ininterrumpida que ha sido y es su vida, porque su deseo de amor infinito hoy debe ser y debe sentirse prácticamente colmado, porque los que aquí le rendimos homenaje lo hacemos movidos por el amor y el afecto que solo los hombres inteligentes y buenos como usted saben despertar. Gracias. Autoritate igitur mi conquesa legibus reini, tibi domino José Luis López Aranguren, confero gradum doctoris honoris causa in filosofia et commito praeclara domina Esperanza Guisán, patrona tua, ut te insignibus doctorabilibus decoret. Ornamenta et credida institutos mayores potendan intelligito. Filius y federalis tibi sipenum laureum coronamentum
in animum tecum repeta, nihil esse literes et doctrina prestantium, nihil sapientia nobilius, et rei causam aureum annulum, eolim timores in res publicam, insignifantum, ibenefendum doncebitus. Libro da facultades nostra estudia pertinente, clausum eresatibus, doncebitus, eunque simlisque exedito scola e loco explicandi interpretandique tibius esse escrito. Serias in sapientiam cátedras, inde in academia, in reino docias, iucilis obitueris. Contò per vero gadetta a terminitate discotius academici, poetus nomine gratulemus, et nostre fibres spectus complexus. Attendito giuramento. Juras ad implere quae secundum, semper ubicunque fueris, jura privilegia et honorem cuius universitatis eiusque doctorem conservare, favorem et prudentem consilium praestare, quotiens fueres requisitus, et eam eiusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere? Sí, juro. Sí. Egregie vir Domine José Luis López Arangure, de admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae cum omnibus honoribus libertatibus exemptionibus et privilegiis quibus gaudent et possunt gaudere ali similes doctores in Compostelano studio et ubicunque terrarum in orbe, et titulos uius admissiones et incorporationis tibi confero. Et ego tibi omnibus doctoribus gratias am plurimas libertissimi.
honoris causa ob amicitiam meritaque candidati quod petis habeas. Domine veto veniam. Do veniam. Monsieur le recteur, mes chers collègues, mesdames, messieurs, candidat venant de Paris, je me présente auprès de vous pour recevoir un titre de docteur de votre vénérable université. Faisant cette démarche, je pense aux foules du Moyen-Âge qui convergeaient ici venant des quatre coins de France après une longue marche de prière. C'est en Galice qu'ils trouvaient l'apothéose de leurs efforts. Parmi eux devaient figurer certains de mes ancêtres lointains, venus des collines verdoyantes du Limousin, berceau de ma famille. Ils retrouvaient alors à Compostelle un paysage à l'allure familière, ce qui contribuait au repos de leur âme. Après bien des siècles, je partage les mêmes sentiments, alors que j'ai la perspective de recevoir un titre qui va m'honorer et qui va représenter un aboutissement. Comme eux autrefois, je retournerai ensuite en France pour apporter les compléments à une longue vie d'économiste en ce qui me concerne. La faculté des sciences économiques et de gestion de votre université prestigieuse a déjà 20 ans d'existence. C'est cependant, si je ne me trompe pas, la plus récente de vos facultés. Elle a trouvé sa place au milieu du vaste spectre des disciplines sur lesquelles étudiants et professeurs travaillent ici. Permettez-moi de choisir comme thème de ma leçon précisément cette position de la science économique. Mon sujet est donc la place de la discipline économique entre les disciplines littéraires et scientifiques. Mon exposé aura 3 brèves parties. La première aura pour but de montrer pourquoi la discipline économique a une prétention scientifique. La seconde traitera du degré d'objectivité atteint par cette discipline. La troisième portera sur les relations entre la science économique et les autres sciences sociales. La discipline économique a pour objet un aspect important de la vie des sociétés. Or, dans les sciences sociales, il faut bien distinguer d'une part l'explication et d'autre part l'interprétation du vécu. Dire que l'économie a une prétention scientifique, c'est dire qu'elle veut expliquer objectivement. Alors que par la suite je parlerai uniquement de cette finalité, je dois aussi en commençant reconnaître l'importance de l'interprétation dans ma discipline. Interpréter le vécu, c'est le décrire à l'aide d'un seul principe unificateur ou d'un tout petit nombre de principes unificateurs. Le propos est alors de donner un sens au vécu, d'aider les hommes et les femmes à s'y retrouver et ainsi à mieux connaître le monde qui les entoure. L'interprétation joue un grand rôle, en histoire évidemment, mais aussi dans des secteurs importants de la psychologie et de la sociologie. Si l'interprétation se distingue de l'explication objective, c'est parce que le choix du ou des principes unificateurs reste subjectif. Il peut apparaître plus ou moins éclairant, plus ou moins attractif, mais s'il était pleinement validé, il serait passé du domaine de l'interprétation à celui de l'explication objective. Tant qu'on n'en est pas là, 2 ou plusieurs interprétations peuvent se substituer l'une à l'autre ou même coexister. Et on le voit bien en histoire. De même en économie, l'activité interprétative n'est pas négligeable. Elle tient une place non seulement dans l'histoire économique,
mais aussi plus généralement chaque fois qu'il s'agit d'une question importante à laquelle la connaissance objective n'apporte pas, ou pas encore, de réponse. Or, ces questions sont nombreuses dès lors qu'il s'agit du système économique, des institutions ou des normes sociales qui interfèrent avec l'activité économique. Le système, les institutions, les normes évoluent sans que nous puissions parfaitement comprendre pourquoi. Ils évolueront en fonction de décisions présentes, sans que nous puissions objectivement déterminer quelle décision conduirait à la meilleure des évolutions possibles. S'il y a donc place, par nécessité, à une activité interprétative, la prétention scientifique n'en est pas moins justifiée. Nos contemporains exigent que les économistes leur apportent des connaissances objectives. Nos contemporains se félicitent des succès de la médecine pour le traitement des maladies et ils demandent de nouveaux succès. De même, ils demandent que les économistes apportent des éléments sûrs pour la lutte contre le chômage ou le sous-développement, ainsi que pour une meilleure utilisation des ressources qui, par exemple, préservent mieux l'environnement. La prétention scientifique de la discipline économique est-elle justifiée par l'apport de ces recherches? Oui, certes, mais incomplètement. Disons pour faire court que pendant le dernier demi-siècle, l'économie s'est beaucoup rapprochée des sciences dures, mais qu'elle n'atteindra jamais d'aussi bonnes performances que ces sciences. Le rapprochement est évident pour quiconque considère la littérature scientifique des économistes. Alors que celle-ci avait autrefois une dominante largement littéraire, elle utilise aujourd'hui surtout les données quantifiées, les procédures économétriques, les modèles mathématiques. Feuilleter les revues académiques suffit à voir que ces revues sont de nos jours plus semblables en économie à ce qu'elles sont dans les sciences de la nature que dans les autres sciences sociales. Les raisons de cette évolution résident dans la prise en compte accrue de la prétention scientifique et des objectifs opérationnels de la discipline économique. Ces raisons résident aussi dans les méthodes que nous, économistes, devons appliquer. Le souci de rigueur dans des raisonnements de plus en plus élaborés et divers, comme dans l'exploitation de données de plus en plus nombreuses, a conféré à nos recherches une nature de plus en plus technique. Corrélativement, l'enseignement des jeunes économistes est devenu de plus en plus mathématique et quantitatif. Néanmoins, il subsistera toujours deux différences importantes avec les sciences de la nature. Une moindre précision, et tout au moins dans une partie importante de la discipline, une méthodologie sensiblement différente. Il est inutile d'épiloguer sur le fait que l'économie n'a pas atteint le degré d'objectivité et de performance des sciences de la nature, tant la chose est claire pour tous. Il y a à cet échec relatif des raisons de fond. Les phénomènes sont complexes, moins permanents que dans la nature et plus difficiles à isoler. Ils se manifestent dans un contexte social et politique qu'on ne peut ignorer, mais dont l'interprétation laisse place à la subjectivité. Les possibilités de l'expérimentation se limitent à une partie étroite de la discipline. Bien, ces raisons de fond ne disparaîtront jamais. Elles maintiendront toujours une distance entre les performances de la science économique et celles des sciences dures. Il y a aussi, je l'ai dit, une différence de méthode qui est particulièrement aiguë pour une partie de notre discipline. Quand on cherche des analogies avec la recherche dans les sciences de la nature, on privilégie spontanément l'étude des phénomènes macroéconomiques, la croissance, le chômage, l'inflation, etc. Or, pour beaucoup de théoriciens de l'économie,
l'objet principal de préoccupation est ailleurs. Il s'agit surtout de comprendre comment fonctionnent les économies de marché où aucune coordination institutionnelle consciente n'assure la cohérence entre les décisions individuelles. C'est l'objet de la théorie dite des prix et de l'allocation des ressources. Pour les économistes qui y consacrent leurs efforts, les recherches les plus importantes consistent à rendre cette théorie plus rigoureuse et plus complète, non à fouiller les observations et à y découvrir des permanences caractérisant les phénomènes globaux. Pourquoi cette différence d'objet se traduit-elle en une différence de méthode? Eh bien, parce que les économistes qui travaillent sur la théorie des prix et de l'allocation des ressources n'ont pas besoin d'une base empirique. Ou plutôt, il leur suffit d'une base empirique directement accessible et peu discutable. Ils partent en effet de quelques idées simples et solides sur les comportements et les marchés, idées qu'ils tirent de l'expérience quotidienne, voire de l'introspection. Leur problème consiste à déduire de ces idées des connaissances logiques significatives s'appliquant aux multiples contextes qui font la richesse et la diversité des opérations s'effectuant dans les économies de marché. Il y a ainsi une différence de méthode fondamentale par rapport aux sciences expérimentales. Le sentiment d'une forte identité de la discipline vient en partie de l'originalité de ces méthodes qui, je l'ai dit, fait souvent apparaître l'économie comme plus proche des sciences dures que des autres sciences sociales. Il vient aussi de ce que l'on assigne à la discipline économique des finalités prescriptives. Comment lutter contre le chômage, comment protéger l'environnement, etc. De telles exigences, difficiles à satisfaire, obligent à circonscrire le domaine d'étude beaucoup plus qu'avec la seule prétention interprétative, souvent retenue en sociologie. Il y a ainsi un malentendu derrière le reproche d'aveuglement. Si, de fait, les économistes ne contribuent guère à une théorie générale du développement économique et social, c'est que, dans l'état actuel des connaissances, une telle théorie ne peut pas avoir le caractère objectif et opérationnel qui s'impose à leur discipline. Une théorie ayant ce vaste objet peut certes tirer parti des enseignements de l'économie, mais fondamentalement, elle relève de l'histoire. Il y a peut-être plus de justification aux reproches d'hégémonie. On a constaté au cours des dernières décennies que les économistes appliquaient les méthodes de leur discipline à diverses questions relevant d'autres sciences, démographie, droit, sciences politiques, etc. En soi, cela n'est pas répréhensible, mais il revient aux spécialistes de ces questions, non aux économistes eux-mêmes, de juger la valeur des apports des économistes à la connaissance des autres phénomènes sociaux. À l'inverse, nous pouvons tous déplorer qu'au cours des dernières décennies, les apports extérieurs à la connaissance des phénomènes économiques n'aient pas été plus importants. Par exemple, les apports en provenance de la psychologie et de la sociologie. Rendre compte de ces apports, des apports qui ont néanmoins eu lieu, expliquer pourquoi il n'y en a pas eu d'autres, ouvrir des perspectives pour des collaborations mutuelles plus nombreuses. Tout cela serait intéressant, mais nous entraînerait trop loin. Monsieur le recteur, ce petit exposé aura atteint son objectif s'il vous a conforté dans l'opinion que votre faculté des sciences économiques et de gestion a une place parfaitement justifiée dans la constellation des disciplines que votre université étudie et enseigne. Je vous remercie. D'où veniamo?
Excelentísimo y magnífico señor rector, ilustres autoridades, profesores, alumnos, señoras y señores. Es un gran honor para mí poder actuar como padrino del profesor Malimbó en su investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Santiago de Compostela. Porque, sin duda, Edmond Malimbó es uno de los economistas más prominentes de las últimas décadas. Soy consciente, por otro lado, de que ninguna presentación necesariamente breve como esta puede hacer justicia a la amplitud, al alcance y a la profundidad de su aportación al avance de la ciencia económica. Baste decir por ahora que su obra contiene contribuciones fundamentales a las diversas áreas en que se ha venido a subdividir nuestra disciplina, a saber, la teoría económica, la microeconomía, tanto como la macroeconomía, la estadística, la econometría y la economía aplicada. A esto se debe añadir su labor docente en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, en la Universidad de Berkeley y en la Universidad de París I, y últimamente en el Colegio de Francia, así como su incesante actividad como conferenciante y ponente en universidades y congresos por todo el mundo. Además, su aportación no se ha limitado al ámbito académico. En efecto, su compromiso fundamental con la realidad social, el profesor Malimbó ha trabajado activamente en la práctica económica en su calidad de estadístico y economista al servicio de la Administración francesa. En esta presentación me limitaré a exponer aquellos aspectos que, a mi modesto entender, se pueden considerar como más distintivos de su vida y de su obra. Quizá resulte instructivo saber que la formación académica del profesor Malimbó no es inicialmente la de un economista. En efecto, sus estudios universitarios se centran en las matemáticas y en el derecho, y es precisamente en sus estudios de derecho donde descubre la economía. Así, su formación inicial como economista es la de un autodidacta sin ninguna dirección específica ni definida. Su introducción formal en la economía tiene lugar a partir de 1946 en la Escuela Nacional de Estadística y de Administración Económica del Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos, en donde tiene como profesor a Maurice Allais y como compañero, entre otros, a Gerard Debré, quienes recibieron el Premio Nobel en 1988 y 1983. Desde junio de 1950, y por medio de una beca de la Fundación Rockefeller, permanece durante un año como visitante en la célebre Cowles Commission de la Universidad de Chicago, en donde trabaja junto a Jacob Marsack, a Jalin Kubman, Kenneth Arrow y Leonidas Hurwitz, y el ya mencionado Gerard Debré. A partir de aquí, el profesor Malimbó contribuye significativamente al desarrollo de lo que para la mayor parte de los economistas constituye el núcleo esencial del análisis económico, a saber, la teoría microeconómica de los precios y de la asignación de recursos, o si se quiere, la teoría del equilibrio general. Como ejemplos de su contribución en este campo de carácter estrictamente teórico, se pueden citar sus famosos artículos de 1952 y de 1953 en Econométrica, Note on von Neumann-Morgenstern, Strong Independentization y Capital Accumulation and Efficient Allocation of Reserves. Y como resumen de la misma, se puede citar su célebre obra Lecciones de Teoría Microeconómica. A partir de 1951, el profesor Malimbó trabaja en el Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos, del cual, años más tarde, en 1974, sería director general, cargo en el que permanecerá hasta 1987. Durante sus primeros años en el mismo, participa activamente en la planificación, en el establecimiento y en el desarrollo del sistema francés de contabilidad nacional. Asimismo, en estos años, participa regularmente en los encuentros europeos de la Sociedad Econométrica y de la Asociación Internacional para la Investigación sobre la Renta y la Riqueza. Claro está, de su trabajo en este periodo se derivan sus principales contribuciones a la estadística y la econometría. Entre estas se puede citar sus artículos de 1961 en la Revue de l'Institut International de Statistique,
Estimation et prévision dans le modèle économique autorégressif, y de 1970 en The Annals Mathematical Statistics, The Consistence of Non-Linear Regression. Un resultado evidente de su investigación y de su labor docente en este campo es su célebre manual de 1964, Métodos estadísticos de la econometría. Al mismo tiempo, se implica directamente en el análisis de datos. Aquí se debe resaltar lo que constituye una característica distintiva de su enfoque de la ciencia económica, a saber, que ésta ha de estar firmemente basada en la observación. En este sentido, el avance del conocimiento depende de un modo esencial no solo del desarrollo de los métodos estadísticos y econométricos, sino también de la mejora continua de los datos disponibles y del constante análisis de los mismos. A este respecto, se puede afirmar que el profesor Malimbo combina dos cualidades que ciertamente solo están al alcance de los más grandes. En efecto, a su innegable capacidad como teórico se une una fina y especial intuición para plantear preguntas, para interpretar, entender y explicar lo que estos significan y, en definitiva, lo que estos nos dicen acerca de los fenómenos económicos subyacentes. Esto nos lleva directamente a un tercer aspecto central de la obra del profesor Malimbo, su contribución a la teoría macroeconómica. De hecho, como él mismo expone en sus reflexiones sobre su obra, la esperanza de mejorar la comprensión de la macroeconomía constituye el interés unificador que subyace a sus múltiples actividades profesionales y académicas. Pero debido esencialmente al terreno menos firme en que se mueve la macroeconomía, su contribución en este campo llega solo en un tercer periodo de su labor investigadora. Una vez que ha dominado los fundamentos microeconómicos de la disciplina y, como de nuevo él mismo expone, una vez que su criterio maduró a lo largo de años de reflexión y experiencia. En efecto, la contribución del profesor Malimbo a la macroeconomía está basada en sólidos fundamentos microeconómicos. Así, en su ya clásica teoría del desempleo reconsiderada, el marco analítico utilizado no es otro que la teoría del equilibrio general. Pero, en contraste con la construcción ideal y estilizada que conforma dicha teoría, el sistema real se caracteriza por la existencia de múltiples imperfecciones y rigideces que hacen que su funcionamiento no sea tan suave ni armonioso como en la teoría básica se supone. En particular, los ajustes de precios y de las remuneraciones reales de los factores no son tan rápidos ni efectivos como se supone en la misma. A este respecto, el profesor Malimbo no duda en adoptar la especificación más simple y obvia. Esto es, suponer que, al menos en el corto plazo, los precios son fijos. De aquí se sigue inmediatamente la posibilidad de que se den en el sistema diferentes regímenes dependiendo de la particular configuración precio-salario vigente en el mismo, a saber, el régimen de desempleo clásico, el régimen de desempleo keynesiano y el régimen de inflación latente. Nos encontramos, claro está, en un mundo de desequilibrio. En efecto, el profesor Malimbo es uno de los fundadores de la denominada economía del desequilibrio. A partir de aquí resulta difícil ascribirle a cualquiera de las corrientes subsiguientes. Quizá deberíamos ascribirle a la suya propia. De entre las obras que extienden la teoría básica inicial, se puede citar la conferencia Marshall en Cambridge en 1978, Profitability and Employment, el artículo de 1982 en el Economic Journal, Wage and Employment, en el libro de 1984, Paro Masivo, basado en la conferencia Roger de la Universidad de Berkeley, y el artículo de 1987 en Análisis de Economía et de Statistique, Capital, Productive, Incertitude et Profitability, y la conferencia Tinbergen de 1989, publicada en The Economist, Profitability and Factor Demand Under Uncertainty. Esta extensión del modelo básico toma dos líneas fundamentales.
La primera se refiere a la especificación dun modelo que recoja la posibilidad de un espectro complejo de casos desde el desempleo keynesiano al desempleo clásico o a la inflación latente, y no solo estos casos extremos. Tal posibilidad se deriva de la existencia de una multiplicidad de mercados, de bienes y de tipos de trabajo. La segunda extensión se refiere a la dimensión temporal del modelo, es decir, el análisis se debe extender desde el marco estático del modelo básico a la consideración explícita de la dinámica del sistema, en particular de la dinámica de la capacidad productiva que resulta del proceso de acumulación de capital. A este respecto, en su comentario de la obra de Fels, Structural Slump, presentado meses atrás en un congreso en Galicia, en Bayona, el profesor Malimbó escribe: «Creo que una teoría macroeconómica de medio plazo, simple y realista, debe tener en cuenta un exceso de oferta de bienes variable. En otras palabras, debe rechazar la hipótesis de que el mercado de bienes se vacía exactamente. La principal objeción contra este punto de vista se deriva de una interpretación demasiado literal del supuesto de no vaciado de los mercados y de la observación de que en medio plazo las variaciones en la tasa de utilización de la capacidad son muy pequeñas. Pero el crecimiento de la capacidad es en gran medida inducido por el crecimiento de la demanda. Por tanto, en el medio plazo, la misma tasa de utilización de la capacidad puede ser el resultado de niveles muy diferentes de la demanda, lo cual tiene implicaciones para el empleo también muy diferenciadas. Sin duda, el profesor Malimbó tiene una cualidad que solo pertenece a los más grandes pensadores, a saber, la de plantear las preguntas importantes, de poner el dedo en la llaga, de indicar o mostrar lo que una vez revelado nos parece a todos o a casi todos obvio. Claro está, la evolución de la capacidad es endógena y se ajusta a la dinámica de la demanda, pero además la dinámica de la capacidad, tanto en términos de su extensión como de su intensidad de uso del factor trabajo, también depende de la remuneración real de los factores, del coste real del trabajo con relación al capital y, en definitiva, de la rentabilidad de la inversión. Sobre esta base, el desempleo clásico cobra una dimensión de más largo plazo que el desempleo keynesiano. Pues bien, el profesor Malimbó se sirve de forma bastante ajustada de una combinación de ambos regímenes, de la superposición del desempleo keynesiano de corto plazo y del desempleo clásico de más largo plazo, para intentar explicar la evolución de las economías occidentales en las dos últimas décadas y, en particular, el fenómeno del paro masivo. Se debe apuntar aquí que esta contribución del profesor Malimbó supone, de algún modo, volver a lo que constituyó la preocupación central de los grandes economistas clásicos, de Adam Smith y de David Ricardo, a saber, el proceso de acumulación de capital en relación con la dinámica del tipo de beneficio y, asimismo, conlleva una invitación a repensar a Keynes, quien en su teoría general contempla la inversión como la variable clave del sistema. Una última consideración que quiero hacer aquí se refiere a la preocupación del profesor Malimbó por la política económica. En su visión, el economista está, por así decirlo, obligado a interesarse en la política económica. De algún modo, el objetivo último del análisis debe de ser el de servir de guía, ya sea directa o indirectamente, a la política económica, con el fin, claro está, de mejorar el funcionamiento del sistema. A este respecto, creo que se debe destacar una característica esencial del enfoque del profesor Malimbó, la cual comparte con la mayoría de los economistas de su generación. Me estoy refiriendo a lo que podríamos denominar la perspectiva humanista de su obra, el compromiso con la realidad social que subyace a la misma, el reconocimiento constante del carácter intrínsecamente social de la ciencia económica.
Como él mismo comentaba en su primera visita a Santiago, la suya fue una generación conformada por un grupo de personas que procedían de distintos campos del saber, que vivió su niñez en el ámbito de la Gran Depresión y que su juventud coincidió con la Segunda Guerra Mundial, y que al finalizar esta encontró en la economía una disciplina cuyo estudio y desarrollo podría servir para mejorar el bienestar de los seres humanos, y esta aspiración ha estado siempre presente en su trabajo. En suma, de lo antedicho, creo que se puede afirmar que Edmond Mallinvaux es ya un clásico del pensamiento y del análisis económico. Edmond Mallinvaux es un premio Nobel de hecho y todos esperamos que muy pronto lo será de derecho. Por ello, la Universidad de Santiago, y en particular su Facultad de Económicas y Empresariales, debe sentirse honrada de acogerle en su seno como doctor honoris causa de la misma. Muchas gracias. Autoritate igitur mi concessa legibus reini tibi domino Edmond Mallinvaux confero gradum doctoris honoris causa in exscientia economica et commito praeclaro domino José Carlos de Miguel patrono tuo ut te insignibus doctoralibus decoret. Cape iam volate tibi dignitatis ornamenta et illa instituto majorem ostendam intelligit. Ilius liberales tibi si per laureum ornamentum ornamantur post certamen virtutis. Anni tecum reputa ni in doctrina praestentat, ni sapientia normus, eius rei causa aurim annum, figurim primores in res publica insignievantur tibi referendum concedus. Librum ad facultatis nostra studia pertinente, clausum reseratum, concedimos eruti similisque es edicto schola loco explicandi interpretandique tibi ius esse esciti. Sedias in sapientia cátedra ut inde in academia in regno doceas judices constituere. Quanto opere vero e adepta et dignitate socius academicus, poetus nomine gratuevor nostra tibi estetur et amplexus.
secundum. Semper ubicunque fueris, iura privilegia et honorem cuius universitatis eiusque doctorem conservare, favorem et prudentem consilium praestare quotius fueris requisitus, et eam eiusque doctores ad omni calumnia verbo et opere defendere, sic iuro et sic volo. Egregie ir Domine Edmond Malinvaud, te admito e incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae cum omnibus honoribus libertatibus exemptionibus et privilegiis quibus gaudent et possum gaudere alii similes doctores in Compostelano studio et ubicunque terrarum in orbe, et titulus uius admissionis et incorporationis tibi confero. Et ego tibi omnibusque doctoribus gratias quam plurimas libentissime agere. Dom magnificum recor audius, honorem te, titulum doctoris ius universitatis dominum Alonso Manoralitelli, meritae magisterium et opera proebere propuntur. Honoris causa ob amicitiam meritaque candidati quod petis habeat. Do veniam. Excelentísimo señor rector magnífico de la universidad, autoridades, amigos todos. Hoy vengo aquí a cerrar un ciclo vital. Hace ya más de medio siglo que pronuncié mi primera lección universitaria aquí, en Santiago, en esta casa, justamente debajo de donde estamos. Era el aula más amplia de la reducida facultad, aula en anfiteatro, grandes ventanales que permitían la invasión de los ruidos del mercado, pregones, gritería, chiquillos que juegan a improvisados deportes, bulle-bulle de conversaciones. Era menester conservar cerradas las ventanas. Aquí día a día fui asimilando la vida menuda de la ciudad, la oxidada atmósfera del derbi, donde era forzoso recalar, el paseo dominguero antes de comer por la herradura, si el tiempo lo permitía, claro. Alguna noche de teatro, compañías que parecían de cuando en cuando, incluso con la variante folclórica andaluza. Conocí a muchas gentes que suficientes hablaban de su amistad personal con Valle Inclán. No tardé mucho en desengañarme de aquella inundación de fidelidades con el escritor. Ya Teófilo Gautier, en su viaje por España, se pasmaba de cuánto le satisfacía a los españoles saludar desde la acera embarrada a los felices que iban montados. El de a pie quedaba inmediatamente revestido de opulencia, recrecido de linaje. Algo parecido debía de ocurrirles a todas aquellas personas que se jactaban de haber sido acompañantes de Ramón del Valle Inclán. Quizá le habían visto alguna vez por la calle, o le habían escuchado reverencialmente en alguna de sus explosivas charlas cafeteriles. Toda aquella gente que yo fui conociendo, profesores de bastante edad, habitantes variopintos de la ciudad, farmacéuticos, abogados, periodistas, infinitos clérigos, al enterarse de que yo era madrileño, querían lucir sus relaciones, sus influencias, sus lazos con el poder o con las alturas del gobierno. Ya lo daban por supuesto. Usted, naturalmente, conocerá a don fulano. Don fulano era un ministro, un reputado hombre de negocios, desde luego alguien de los que llenaban los titulares de los periódicos.
No lo conoce, pero ¿cómo es posible siendo usted de Madrid? Pero por lo menos conocerá usted a don Zutano, es cuñado de don fulano y trabaja en tal sitio. Y yo tampoco conocía a este pariente colateral del primero. Y yo notaba cómo se me desprendía el atractivo y de esa desatendida llaga de no ser nadie, de no ser tomado en consideración. Quedaba uno convertido en un real Juan Lanas, sin beneficio en horizonte alguno. Pero al poco tiempo, 2 veces al año por lo menos, se erguía el prestigio del catedrático recién venido, al que se incluía de nuevo en la nómina de los conocimientos, de las personas con las que era necesario contar en el campo de las relaciones universitarias. Manaba una amistad torrencial, dicharachera, cuando llegados los exámenes del bachillerato, el profesor tampoco ducho en las notabilidades patrias, era acribillado con interminables listas de números, los de otros tantos examinandos, aquellos desvalidos muchachos que pretendían sobrevivir a la selva de preguntas inútiles de la famosa reválida del bachillerato. Así fui descubriendo el anhelado recurso estudiantil. Supe lo que era una cuña, la dichosa cuña tan acreditada. Pues no, yo no conocía a aquellas personas por las que me solían preguntar. No conocía ni tan siquiera a los funcionarios del ministerio, los grandes magos de la estructura centralista. Reconocerlo habría sido delatar una sospechosa orfandad. No me atreví a contar que por esos laberintos del papeleo tuve que intentar un trato, siquiera pasajero, con la sección de universidades. Y que la persona que dirigía aquel apartado me regañó, desdeñoso. Insistió pertinaz en destacar mi torpeza y mal caletre. Vaya catedráticos que salen ahora, no saben cumplimentar un impreso. Confieso que sigo sin haber aprendido tan exquisita técnica. Habría sido muy mal asunto que yo hubiese ido contando a amigos y enemigos mi tropiezo con la covachuela que había de ir registrando mis ascensos. Fue una consecuencia de la obsesión oficinesca por alterar el orden de mi nombre y apellidos, en aras de una posible normalización. Alonso nombre, de ninguna manera. Alonso es apellido, a la cola. Vicente, en cambio, es nombre, a la cabeza, 2 pasos al frente. El incidente, sin embargo, se terminó muy bien. En pleno sermón apareció por allí un catedrático venerable, ilustre profesor de Barcelona, que lanzaba denuestos con mucho más arrojo que el funcionario. El nuevo combatiente era catalán, y siempre creí que fueron sus opulentas vocales macizas, crasas, las que hicieron enmudecer al golilla. Se impuso el silencio, y aquí paz, y después gloria. Y ese silencio me ha acompañado ya siempre. He sentido pavor por toda esa oscura malla que nos atosiga, resuelta en papeles, papelinos y papeluchos. Hasta para venir a tomar posesión de mi cátedra, necesité un salvoconducto. Visita a la comisaría, llenar, como no, un impreso, confesar filiación de padres y abuelos, acarrear 2 firmas que respondiesen por mí, que asegurasen que yo no era, no ya peligroso, sino ni siquiera era lo que se decía entonces, difícil. Y eso sí, pagar unas tasas, no grandes, pero sí desazonadoras, en aquella sociedad brutalmente empobrecida. Era el verano de 1943. Sé que puedo deslizarme por la pendiente de la heterodoxia. En estos casos, un doctorado honoris causa, complicado esta vez hasta la raya última de la vanidad satisfecha, por tratarse de una universidad a la que quiero con sin igual ternura y a la que vuelvo siempre que puedo con restrenada emoción, en estos casos, digo, hay que volcarse en palabras agradecidas, recordar a los maestros que fueron, los haya conocido o no el doctorando, y recubrir con la necesaria pompa lo que ya de por sí está revestido de legítimo orgullo. Hoy me decido por la heterodoxia. Quiero empezar mi rosario de agradecimientos con uno arrinconado, soterráneo, una gratitud que no se parece en nada a las que tantas y tantas veces nos vemos obligados a exponer. No es a los maestros, tampoco a los amigos, ni a los discípulos que tuve aquí, hoy reconocidos maestros y algunos ya jubilados, y de los que andando el tiempo he aprendido mucho. Y conste que no hay mayor satisfacción para un profesor que la de aprender algo de los que un día fueron sus discípulos.
Todos ellos saben cuánto les recuerdo y con cuánta intensidad están en este instante en mi memoria conjurados. Pero mi primera mirada hoy se va hacia atrás, un poco más atrás, y se va a detener en esos dos nombres que firmaron, avalándome mi solicitud de salvoconducto, el papel que me permitió sacar un billete del tren y pisar tierra en Compostela y empezar este camino que hoy acaba. Así pude tomar posesión de mi cátedra. Eran dos personas innominadas del comercio, decían sus documentos, gentes vecinas de siempre de mi familia, quizá en aquel preciso instante orgullosos de que yo sentase la cabeza y fuese ya catedrático. Ya ven, catedrático, qué cambiazo. El mismo rapaz al que más de una vez habrían querido madurar a coscorrones, sobre todo cuando al llegar las Navidades se plantaba en la puerta de la tienda con otros chavales del barrio a pedir el aguinaldo, repitiendo machaconamente: a esta puerta hemos venido. Hoy, otra vez podría yo decir: a esta puerta hemos venido. Pero no vengo con otros, sino a solas con mis intransferibles ayeres. Medio siglo después, aquí estoy, en Santiago, en su universidad. Y vengo a recibir de vuestra generosidad el broche dorado de un ciclo vital. Y no traigo salvoconducto, ni intranquilidades en vela, ni desazón alguna por demostrar mis vigilias de estudiante o de estudioso. Los años nos van depurando, suavizan las aristas más esquinadas, nos envuelven en un halo de pronta condescendencia y de disculpa universal. Méritos. Si recapitulo, veo que toda mi vida se ha deslizado trabajando. Quizá eso era lo que nos exigía la circunstancia en que me formé. Se primaba ante todo el trabajo, sobre todo entre los que por una u otra razón habíamos asimilado las pautas del Centro de Estudios Históricos. Y de añadidura se nos imponía el culto a la austeridad, una elegante pobreza que ante el paisaje social de hoy se desmorona en calofríos. Tan exagerado y escrupuloso era su mantenimiento. Llegué a Santiago y hasta alquilé un piso en el que no llegué a vivir. Los azares se fueron sucediendo. Eso que confusa y cómodamente llamamos la vida, es decir, la sucesión de trampas en que toscamente caemos una y otra vez, sin querer reconocer nunca nuestra propia culpa, nuestra propia torpeza. Pues eso me llevó a otros sitios. Volví a tierras castellanas, pasé varias veces el charco y fui profesor en diversas universidades de ambas riberas atlánticas. Puedo asegurar sin riesgo de vacío retoricismo que Santiago me acompañó siempre en la nostalgia y que los fugaces regresos a la querencia, este rincón del ángulo noroeste, surgía siempre muy vivo en mis proyectos. Sí, hoy vengo a cerrar ese ciclo. En la misma casa donde pronuncié mi primera lección universitaria, habéis querido que digan así quizá puedan ser las últimas. En esta ocasión no tengo más remedio que por encima de los malos humores y los desencantos, pasajeros sí, pero penosos, proclamar mi enorme fe en la universidad. La misma que fui alimentando día a día cuando desde mi balcón de la residencia veía ir destacándose esperanza en carne viva las torres catedralicias contra la claridad lluviosa de la amanecida. Toda mi generación, de la que soy en verdad un superviviente, ha tenido un torcedor espiritual. Soñamos con una España nueva, abierta y generosa, enaltecida por nuestro trabajo, brújula de ilusiones creadoras y no esclava de inútiles corajes. Y lo sabíamos muy bien, esto no sería posible sin una universidad también nueva, eficaz creadora de ciencia y de personalísimo talante vital. Sí, yo tengo fe en la universidad. Sería escandalosamente injusto si no resaltase yo la extraordinaria diferencia existente entre aquella universidad que yo encontré y la actual. La de hoy está enriquecida por generaciones jóvenes y ya no tan jóvenes. Ay, juventud, flor que solo de acabarse vive. Gentes que nos enseñan entusiasmo, disciplina, rigor en la investigación, amplitud de miras. En una comarca cuya lengua propia estaba poco menos que desconocida, huérfana de mimos filológicos,
hemos llegado a la posesión de una espléndida serie de monografías sobre hablas locales y aspectos parciales de su vigencia, y nos enorgullecemos de poseer un magnífico atlas lingüístico de su dominio. Dicho de otra manera, en 20-25 años, el gallego ha dado todos los pasos, en muchos casos con mucha mejor andadura, que las demás lenguas románicas en más de siglo y medio. Y todo eso se ha hecho desde aquí, dentro de aquí. En el campo de la crítica literaria, a mi llegada privaba la teoría germánica de las generaciones. Era nuestro libro de cabecera Die Wissenschaft von der Dichtung de Julius Petersen, aparecido en Berlín en 1939. Ojo a las fechas, donde se recogían todos sus escritos anteriores. El contenido de aquel libro nos llenaba de sugerencias. Nos había llegado la noticia primera de la teoría por un artículo de Pedro Salinas en la Revista de Occidente, donde aplicaba las teorías de Pinder y de Petersen a la generación del 98. Pero se había publicado en diciembre de 1935. Muchos ni tuvieron tiempo ni ocasión de leerle. Las fechas nos van acercando a nuestra gran experiencia generacional. Todavía años más tarde los franceses seguían así. Es el caso de Thibaudet o de Henri Peyre, 1948. En materia literaria todos andábamos preocupados por poseer los más datos posibles de un segundo congreso de historia literaria celebrado en Ámsterdam el año 35 y cuyas actas aparecieron en París el año 37. El aislamiento de las guerras, la nuestra primero y la mundial después, hicieron que esas actas no llegaran nunca a nuestras manos. En el campo de la pura lingüística, cuando Dámaso Alonso y María Josefa Canellada, y de alguna forma había yo de citar este nombre hoy, y yo dimos cuerpo a nuestras vocales andaluzas, nadie pudo suponerse los esfuerzos de todo tipo que hubo que desplegar para conseguir la primera noticia de ese comportamiento fonológico, aparecida en los Travaux de Praga en 1938. Cuando Trubetskoy o André Martinet aparecieron en nuestras mesas de trabajo, ya habíamos publicado bastante con los métodos pidalinos, porque a mi generación le correspondió el papel poco lucido de servir de puente entre lo diezmado y arrinconado por la abrumadora sinrazón y lo que pudiese venir de nuevo. Y traigo todo esto a colación porque en este mismo salón se leyó, aquí mismo en este púlpito, en 1945, un discurso inaugural sobre petrarquismo en el que se aplicaba, quizá de forma un tanto ingenua y atrevidacha, la teoría de las generaciones a la gran lírica del siglo XVI. Todo eso era bien poca cosa ante el afán de conocimiento, la necesidad de una reincorporación de nuestra universidad a la tarea universal. Fuera de aquel aliento entre nosotros era palpable un difuso y fácil Menéndez-pelayismo. Ahora, qué giro abrumador, qué espectacular mudanza. Sin salir de esta sala, nos cercan nombres y más nombres, todavía jóvenes, que ya nos han dado una copiosa y lucida cosecha de investigadores, de maestros en una palabra. Mi gratitud, pues, por estar aquí hoy, se aviva y a la vez se acobarda al ver que me habéis considerado digno de sentarme a vuestro lado. Para cualquier cuestión del oficio, en esta misma casa encontraría yo más que suficientes ayudas para enhebrar unas pocas palabras verdaderas. De ahí mi fe en la universidad, una fe rotunda sin quiebros ni fisuras. Y el antiguo espíritu insustituible de la universidad convive y lucha, y claro es, victorioso, con la atmósfera de hipócrita pseudoprogresía que considera despreciable todo lo pasado o ajeno y acude acezante a trocarlo con una agresiva zafiedad. No, los que dan consejos ciertos a los vivos son los muertos. He leído miles de veces en una inscripción de la salmantina plaza de los Sesmeros. Auscultar ese latido que viene de lejos es ahondar en el presente para desde ahí poder avanzar firmes, decididos. Al llamarme aquí vuestra generosidad me siento con ánimo de lucha, viva voluntad de alistamiento para empresas
en las que al repasar la actual universidad me siento muy bien acompañado y conducido. Y termino. Hay que perdonar al profesor experiente la manía, inocentísima manía, ya sabéis, la condenada retórica, de dar consejos a troche y moche. Cuando las ansias crecen, las esperanzas menguan y solo se lleva la vida por el hambre inextinguible de vivir, lo mejor es recomendarnos todos una sola, única amonestación: constancia en el trabajo, que nos hará libres y mejores cada día, y que, consecuencia obligada, contagiará de su bondad creciente todo cuanto hay alrededor. Quisiera, al daros las gracias por estas horas de hoy, pediros que sigáis contando conmigo para esa humilde tarea cotidiana, la de no dejar pasar días sin huella de nuestro laborar. Solo así me daré cuenta clara de que mis años universitarios no fueron estériles. Muchas gracias. Do veniam. Magnífico, excelentísimo señor rector, dignísimas autoridades, queridos colegas, queridos amigos e compañeiros. Hai 53 anos, un xove madrileño, licenciado e recente doutor, obtiña no concurso Cátedras de Lingua e Literatura Española dos Institutos de Ensino Medio a plaza do Instituto Xelmire de Santiago de Compostela. No libriño titulado Compostela, años atrás, que é o texto da conferencia pronunciada por don Alonso Zamora Vicente o día 27 de abril de 1992, con motivo da inauguración oficial do novo edificio da Facultade de Filoloxía, libriño maravilloso, onde o noso filólogo, máis ben neste caso o escritor, fai unha asombrosa descripción daquela viaxe de Madrid a Santiago, nun tren que necesitaba soamente 30 horas para facer ese percorrido. Pero o tempo no instituto durou soamente un par de meses, porque tivo que regresar á Universidade de Madrid para encargarse da nova disciplina chamada Dialectoloxía Española, e poucos meses despois gañou as oposicións a cátedras de universidade e xustamente logrou a de Santiago. Precisamente, lendo ese citaño libriño, e digo continuando nas cousas que el xa falaba, podemos convivir con don Alonso e enterarnos de como foi entrando no mundo galego, primeiro na residencia, donde, di él, encontré alojamiento, pude perseguir muchos rasgos de la vida gallega a través de los residentes, e de como das visitas aos bares da Rúa do Franco, que non eran ben consideradas polos colegas da época, logrou enterarse da realidade da lingua galega, e di él así: y hasta alguna de las personas del servicio del bar execrado fue excelente sujeto para mis datos del gallego hablado en las rías. 3 anos seguidos pasou en Compostela o xa coñecido autor, entón, del habla de Mérida e sus cercanías, onde non solamente preparou as edicións do poema de Francisco de la Torre e o poema de Fernán González, sino tamén o discurso inaugural do curso académico 45-46 sobre o petrarquismo, pero traballou profundamente no mellor coñecemento do mundo lingüístico galego. O resultado dese labor queda marcado nos seus artigos Geografía del Seseo, La frontera de la Geada, Geografía dialectal en galego, los grupos OIT, etc.
que foron publicados despois da súa marcha en 1946 a Salamanca, que él mesmo nese libriño citado di: la salud, bastante maltrecha por el clima, me obligó a cambiar de universidad. Luego vinieron los años americanos y después los europeos, pero siempre Compostela estuvo presente en todo cuanto se me planteou. Os meus primeiros contactos coa obra de Alonso Zamora tiveron lugar nos anos 50, cando eu traballaba no Seminario Menéndez Pidal da Universidade de Madrid. Pero en 1960, estando de lector na Universidade de Bonn, recibín do famoso mestre Harry Mayer o encargo de facer a reseña do libro Dialectología Española para a revista Romanische Forschungen. Non podo menos de lembrar a miña opinión fundamental desa obra. Como unha valiosa aportación a la dialectología española, celebramos la aparición del manual de AZV, persona realmente de las más preparadas para realizar esta labor. Su trayectoria en esta materia no ha cesado desde la publicación de tesis doctoral sobre el habla de Mérida hasta el presente, etc. Ya neses anos 60 tiven a sorte de coincidir con él en varios congresos lingüísticos e mesmo de telo como membro do tribunal que xulgou as miñas oposicións á Cátedra de Filoloxía Románica en 1965. Desde que cheguei entón a Santiago, Zamora Vicente estivo presente sempre en todo canto fixen no mundo lingüístico e no mundo universitario. A súa presencia física na nosa facultade con ocasión de moitas teses de doutoramento, conferencias, coloquios, cursiños, etc., foi constante. E no ano 1986, en homenaxe á súa xubilación oficial da vida académica, fixémoslle unha colectánea dos seus traballos dialectolóxicos que foron aparecendo ao longo dos anos en varias revistas especializadas. Pero na presentación dese anexo 25 da revista Verba, titulada a obra Estudios de Dialectología Hispánica, decía eu: teño a impresión de que a Universidade de Santiago, primeira estación da súa vida universitaria, e precisamente naqueles terribles primeiros anos despois da Guerra Civil, impregnou nel unha pegada tan fonda que o deixou para sempre marcado como profesor compostelano. Curiosamente, é a cidade de Santiago un dos lugares máis chamado polo noso amigo e mestre tan querido. Moitas veces me contou as súas experiencias vitais daqueles 3 anos cheos de dificultades de todo tipo. Nunca coñecín ningún compostelano, ningún galego, ningunha outra persoa para que en cada igrexa, cada casa, cada praza, cada recuncho, cada esquina, cada columna, cada pedra da cidade bella de Santiago non teña para él algo que evocar, algo que non sexa motivo de comentario. Pasear con él por Santiago é un dos placeres que máis pode facer disfrutar a calquera ser humano que teña algo de sensibilidade pola arte e pola historia. Pero hai algún outro aspecto da súa vida académica ou profesional deste home educado e formado dentro da Escola Filolóxica de Menéndez Pidal que quero salientar, que interés tivo tamén nos problemas literarios. Que poucos críticos españois ou estranxeiros souberon entrar como el nas obras literarias que el examinou plasmando unhos estudios modélicos. Cantos famosos hispanistas foron capaces de facer edición de textos medievais ou modernos tan claras e precisas. Creo que a crítica española ten con el unha grande débeda. E non podo menos de decir que a literatura foi e é para el algo máis que obxecto de estudio. Desde primeiras hojas de 1955, cantas obras literarias escribiu. Como lector apaixonado, eu só citaré as miñas favoritas. Smith e Ramírez, Sociedade Anónima, Atraque e Barraque, Mesa e Sobremesa, Tute de Difuntos, Estampas de la Calle, Vegas Bajas, etc., etc. E como dixen xa alguna vez, as páxinas dos seus relatos, dos seus contos, das súas novelas, lévannos por uns camiños dun humor tan atractivo e tan cheo de humanidade como poucos literatos soen acadar. E en riba están escritas nun nivel de lingua que nos deixa abrallados con ese estilo tan peculiar
que parece tan fácil de imitar na conversación cotiá, pero que resulta tan difícil de ver reflexado nas obras de outros autores que o intentaron. Podería falar de outros aspectos da vida cultural e académica no que estuvo metido tantos anos, pero para acabar, si teño que salientar a paixón tan grande que tivo e ten pola cultura popular en todas as súas manifestaciones, e permitide que diga que vin na súa casa obras e obras que xa quixeran posuir moitos museos etnográficos. En fin, querido Alonso, gracias. Moitas gracias por aceptar este título de doctor honoris causa que nos enche de orgullo os universitarios composteláns. Cape iam colatas divinitatis ornamenta e quintila Instituto Maiorem ostentan in Vilius hic liberales tibi sic velum daurum corunamentum colorabantur vos certamen victoris. Animo tecum reputat nil esse literis et doctrina prestanti, nil sapientia novitur, eius rei causa audeum ambul, olim primores in res publica instigantur, vive deferendum convenimus. Librum ad facultatis nostra studia pertinente, clausum e reseratio, peritus, e unque similesque ex edito scole loca explicante, interpretandique ibi eius esse istingue. Sevias insatiente cátedra, inden academia et in reino docias liriques obiturris. Quanto opere vero de adepta a te dignitate totius academicus coetis nomine gratulemo, hic noster filum destetur amplexus.
ad implere quae secundum. Semper ubicunque fueris iura privilegia et honorem cuius universitatis eiusque doctorem conservare, favorem et prudentem consilium praestare quotens fueris requisitus, et eiusque doctores ab omni calumnia verbo et opere defendere, sum juro Egregie Domine Alonso Zamora Vicente, me admito et incorporo in collegium doctorum universitatis Compostelae, cum omnibus honoribus libertatibus exceptionibus et privilegis quibus gaudet et possum gaudere alium similes doctores in Compostelano studio et in quinque terrarum in orbe, et titulus ubius admissionis et incorporationis ibi confer. Excelentísimo señor delegado do Goberno, excelentísimo señor conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria, excelentísimo profesor Dr. Lucas Álvarez, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, claustro da Universidade Compostelana, profesores Aranguren, Malinvó e Zamora Vicente, señoras e señores. Nunha universidade de historia secular como a Compostelana, a colación do grao de doutor foi revestida desde sempre de singular solemnidade, que trascendía de portas afora, convertíndose deste xeito nun acto con grande sona na vida da urbe. O acto propiamente dito desenvolvíase na catedral, na chamada Capela de Don Lope, coa presencia do canceleiro, quen tiña entón nas universidades a potestade pontificia e rexia para outorgar os grados. Rematada a cerimonia, o doutor, investido xa cos atributos do seu novo título académico, era reintegrado con semellante protocolo ao colexio, logo de saír pola porta de Praterías e cruzar a praza do Hospital Real. O paso do tempo e a mudanza dos costumes non fixeron esmorecer completamente a bella tradición universitaria, que perdida de certo para os doutoramentos ordinarios, aínda pervive, se ben simplificada, para agasallar a aqueles os que a Universidade recibe como doutores honoris causa. A antiga procesión académica polas rúas de Compostela limítase agora aos corredores do claustro. O escenario catedralicio dá paso ao do tradicional Paraninfo, mais en todo o restante seguen vivos os símbolos, os xestos e as verbas latinas que abren as portas do noso claustro de doutores a personalidades senlleiras que, como sinala o noso texto estatutario, teñan destacado no eido da investigación ou da docencia, no cultivo das artes e das letras, ou ben daquelas actividades que tivesen unha repercusión notoria e importante desde o punto de vista universitario no terreo científico, artístico, cultural, tecnolóxico e social de Galicia e do mundo enteiro en xeral en relación con Galicia. Tal é o caso dos profesores don José Luis López Aranguren, don Edmond Malinvó e don Alonso Zamora Vicente, que acaban de recibir os seus respectivos doutoramentos honoris causa pola Minerva Compostelana. A súa excelencia académica, intelectual e humana foi xa justamente salientada polos seus padriños, a profesora Esperanza Guisán, o profesor José Carlos de Miguel e don Constantino García González, respectivamente. O rector, que asume neste acto a bella función do canceleiro ou outorgante do grao, ademais da representación da universidade que lle corresponde por vontade do claustro,
pouco pode engadir a laudatios tan profundas e emotivas como as que rematamos de escoitar, pero non debe agochar o sentimento de satisfacción e de honra con que a Universidade recibe como seus os doutores Aranguren, Malinvó e Zamora Vicente. O vencellamento de cada un deles coa nosa institución é diferente, como tamén as disciplinas nas que son recoñecidos internacionalmente como mestres. O profesor Malinvó chega de prestixiosas institucións académicas como o Collège de France e a École des Hautes Études en Sciences Sociales de París, logo de ter profesado en universidades francesas e norteamericanas, ter recibido varios doutoramentos honoris causa e ocupado importantes destinos na administración pública do seu país. As súas aportacións nos eidos da economía matemática, os métodos econométricos e a macroeconomía teñen inspirado en Santiago de Compostela os traballos dos profesores do Departamento de Fundamentos de Análise Económica e de toda a facultade, que lle recoñecen, pois, esa prodixiosa facultade do maxisterio que se imparte desde a distancia, a través dos escritos. Malinvó, como os mellores amigos, é ese mestre escollido entre todos os posibles, non o que os azares da data e o lugar impoñen, sen que a vontade do discípulo sexa determinante a este respecto. O profesor José Luis Aranguren suma á súa condición de catedrático de ética o seu incansable labor como ensayista e conferenciante, seguido con admiración polos xoves desde os derradeiros anos 50 ata hoxe mesmo. Humanista completo, para o que non resultan incompatibles a filosofía, a teoloxía, a socioloxía ou a literatura, fixo do presente e o futuro da universidade tema das súas pescudas e dos seus escritos, o tempo que, ademais, participaba activamente do inconformismo dos estudiantes españois da miña propia xeneración ata o extremo de perder por máis de 20 anos a súa cátedra matritense para profesar entón en Dinamarca e os Estados Unidos. Naqueles tempos de fervenza, antes incluso da súa expulsión, xa visitara Santiago e intervira en actos que están así mesmo na lembranza viva e escrita dos que entón estudiaban na nosa universidade. Poucas personalidades intelectuais como a de Aranguren se achegaron tanto á visión do mundo dos máis novos e recibiron deles, en correspondencia, aquelo que o profesor valora máis que a fama, o éxito ou o poder, simplemente ser ben querido. Alonso Zamora Vicente xa pertencía á nosa universidade pouco despois do final da Guerra Civil. Cando en 1992 efectivamente se inauguraba o novo edificio da Facultade de Filoloxía, don Alonso pronunciaba diante de nós unha fermosa conferencia autobiográfica na que lembraba a súa chegada a Compostela xustamente medio século antes. Aquí ocupou unha cátedra ata o seu traslado á Universidade de Salamanca. Aquí publicou as súas investigacións no Boletín da Universidade. En este mesmo Paraninfo, como el recordaba, pronunciou a conferencia inaugural do curso académico 1945-1946. Nunca esqueceu a súa etapa santiaguesa, cando por caso dirixía o Instituto de Filoloxía de Buenos Aires, cheo de verdadeira morriña, escribe no xornal La Nación da capital porteña un emotivo artigo titulado Compostela lejos. E o meu mestre filolóxico Constantino García xa ten abondo salentado todos estes datos e as aportacións de Zamora Vicente ao coñecemento científico da lingua galega, como tamén compre citar a súa coidadosa atención á obra literaria de Ramón del Valle Inclán ou Camilo José Cela. Don Alonso, que é el mesmo un excelente escritor de creacións narrativas, meréceme, ademais, un especial agradecemento particular que non me resisto e pido disculpas por elo a calar neste momento. Foi case que 19 anos antes membro do tribunal diante do que eu mesmo defendía o meu doutoramento na Universidade Autónoma de Madrid. As divinas palabras vallinclanianas polas que Aranguren, Malinvó e Zamora Vicente pertencen xa ao noso claustro de doutores, fan mención expresa á meirande xustificación do honor concedido.
e a un compromiso selado entre os seus beneficiarios e a Universidade de Santiago de Compostela. A xustificación da que se trata reside, como non podería ser doutro xeito, no mérito dos doutorandos, que se representa cun anel de ouro semellante ao que Olin primores in Respublica insigniebantur. O pacto que se sela compromete o doutorando a respetar a esta universidade, defendela cando fose necesario e prestarlle axuda e consello, sendo recoñecido en troco como un membro máis do seu corpo doutoral diante de propios e de alleos. Grande é, pois, o recoñecemento que a Universidade de Santiago de Compostela lles fai a Aranguren, Malinvó e Zamora Vicente. Pero moito é tamén o mérito que cada un deles aporta para a honra da propia universidade. Mérito que ao longo da súa fecunda vida académica foi acrecentándose por mor do traballo, o esforzo e o inconformismo intelectual, loitando de cotío con circunstancias pouco favorables, cecais moito menos doadas que as que os universitarios máis novos ca eles tivemos que experimentar. Compre, pois, que saudemos con alborozo o inxente valor do seu exemplo para todos nós, os profesores e estudiantes da Universidade Compostelana, así como para todos os que están vencellados a ela. Que fagamos certa, como Aranguren, Malinvó e Zamora Vicente así o fixeron, a máxima que os seus padriños lles lembraron: nil esse literis et doctrina praestantius, nil sapientia nobilius. Que nada hai máis elevado co estudio e o ensino, nin nada máis nobre co saber. Levántase a sesión.